Oh, aquí está, debo mirar aquí. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, sus amigos el video Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información, así también como un análisis muy importante de los hechos y noticias que voy a exponer aquí. Y si usted mira el título, no se preocupe, el título es adecuado, porque voy a hablar de la Organización del Atlántico Norte. Y cuando digo la Organización del Atlántico Norte, o NATO, o la OTAN, versus la OTAN o NATO o como usted lo conozca, estoy hablando precisamente de una organización del Atlántico Norte que se puede enfrentar con miembros de la Organización del Atlántico Norte. Ok, vayamos y entendamos esto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Estoy hablando de la disputa, de la disputa marítima que existe precisamente entre Turquía y Grecia, entre Turquía y Egipto, entre Turquía y Marruecos. Una disputa territorial donde Tayyip Erdogan o Turquía ha iniciado la exploración para extraer petróleo y gas, pero en aguas territoriales que defiende Grecia como propias, que defiende Egipto como propias y que defiende Marruecos como propias. Bueno, vayamos a los hechos y noticias para que usted entienda. Y yo le pregunto a usted, hermano español, hermano francés, hermano italiano, si hablan español, yo le pregunto, ¿qué representa la Organización del Atlántico Norte? Si en estos momentos estamos o están a punto de mirar un conflicto o hay una disputa entre un miembro de la Organización del Atlántico Norte y otro miembro de la Organización del Atlántico Norte. La diferencia es que Grecia no solamente es miembro de la Organización del Atlántico Norte, sino que también al mismo tiempo es miembro de la Unión Europea. Turquía es miembro de la Organización del Atlántico Norte, pero no es miembro de la Unión Europea. O por lo menos esa fue la promesa cuando le dijeron que formara parte de la Organización del Atlántico Norte. Y hasta hoy no le ha cumplido Europa. Pero por lo pronto Grecia es parte no solamente de la Organización del Atlántico Norte, sino miembro de la Unión Europea. Ahora, ¿qué va a hacer Europa? ¿A quién va a defender? Dos miembros de la Organización del Atlántico Norte. ¿Va a defender a Grecia o va a defender a Turquía? Un miembro muy importante, el más importante de la Organización del Atlántico Norte, después de Estados Unidos. Entonces, están en aprietos. Pero yo he dicho, ¿para qué sirve la Organización del Atlántico Norte? Yo le pregunto a usted, hermano, yo le pregunto y es mi punto de vista. Que no se diga que yo estoy afirmando aquí absolutamente nada. Yo solamente estoy poniendo en contexto lo que está sucediendo y realmente mi punto de vista. Mi análisis como analista. Yo le pregunto, ¿para qué sirve? Si al final de cuentas no defiende absolutamente la soberanía de ninguna nación, sino todo lo contrario. Ha hecho la Organización del Atlántico Norte que todas las naciones europeas por sí pierdan su soberanía. O sea, han perdido su soberanía, su independencia, y ahora dependen exclusivamente de Estados Unidos, como colonias de Estados Unidos. Ok, lo digo por esta razón, es mi punto de vista. Reafirmo nuevamente aquí. ¿Por qué? Porque la Organización del Atlántico Norte, en caso de que Estados Unidos fuera a un conflicto con China, utilizaría a la Organización del Atlántico Norte. Y esto significaría que cada nación europea estaría envuelta en ese conflicto. Y que serían un objetivo nuclear o militar de China. Entonces, les lleva a inestabilidad o desestabilidad o inseguridad. Lo mismo, quiere un conflicto con Rusia y si utiliza la Organización del Atlántico Norte, porque obviamente la está utilizando, se están acercando a Rusia, se están acercando a China, por supuesto que al haber una respuesta, sería una respuesta en contra de cada nación europea. Entonces, ¿en qué beneficia la Organización del Atlántico Norte si al final representa únicamente los intereses de las grandes multinacionales y transnacionales de Estados Unidos y especialmente los intereses de Estados Unidos? Ya que la Organización del Atlántico Norte, bajo mi punto de vista, únicamente es el brazo armado de Estados Unidos. Y al final lleva desestabilidad a todas las regiones donde hay un miembro de este organismo. Bueno, ese es mi punto de vista, es lo que yo pienso y analizo como analista. Pero vayamos, yo estaba hablando solamente, a mí me gusta dar un contexto real de lo que pasa. Pero vayamos, la disputa territorial o la disputa marítima entre Grecia y Turquía, entre Turquía y Egipto. Aquí lo importante es los hechos y noticias más importantes. El señor Josep Borrell, y estoy hablando precisamente del representante de la Unión Europea, Josep Borrell.
afirma lo siguiente: la Unión Europea está muy preocupada por los acontecimientos que se están dando en el este o en el este del mar Mediterráneo. Y estoy hablando de la disputa marítima de estas naciones. Muy preocupados, lo cual podría llevar desestabilidad no solamente a Medio Oriente, sino a toda la región. Claro, si hay un conflicto, desestabiliza toda la región. Pero aquí vamos a lo importante. Grecia y Egipto este pasado 5 de agosto alcanzaron un acuerdo en esa disputa marítima, en la cual ambos están de acuerdo en trazar precisamente el área marítima que corresponde a una nación y a otra. Ante esto, el gobierno de Turquía, el señor Tayyip Erdogan y su ministro de Relaciones Exteriores afirman lo siguiente: el acuerdo o este supuesto acuerdo entre Grecia y Egipto es una farsa, es un juego. Turquía no está de acuerdo porque las aguas que ellos han determinado como propias corresponden a territorio turco, ¿ok? Ahí está la disputa, o sea, Turquía es la disputa. Pero vayamos al punto. El gobierno de Turquía, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía afirma lo siguiente: este 8 de agosto, Turquía advierte que tiene la capacidad y habilidad de defender a la Alianza del Mal. ¿Ah? La Alianza del Mal, así le llama Tayyip Erdogan y su ministro de Relaciones Exteriores al acuerdo entre Egipto y Grecia para determinar la frontera marítima entre estas dos naciones, en la cual Turquía no está de acuerdo y dice que es un juego y no está conforme. Ok, pero eso es lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores. Peor aún, este 10 de agosto, el señor Tayyip Erdogan advierte que enviará un buque, ¿okay?, de exploración a esas aguas en disputa. ¿Por qué? Porque Turquía ha iniciado la exploración y expropiación de petróleo y gas en las islas que Grecia afirma que son de Grecia, y allí ha iniciado Turquía la exploración de gas y petróleo. Y este buque advierte que irá a esa dirección por las próximas 2 semanas hasta el 25 de agosto y advierte que no aceptará ningún tipo de represalia en contra de sus buques. ¿Ok? O sea, estamos a punto de una guerra entre la Organización del Atlántico Norte contra la Organización del Atlántico Norte. Pero vayamos más lejos. Esto no solamente es con Grecia, sino también con Turquía, sino también con Egipto. El señor Abdel Fattah al-Sisi, este pasado 1 de agosto, advirtió que Egipto está listo para entrar en la guerra libia y que tiene el mejor ejército de la región y que pueden derrotar fácilmente a cualquier enemigo dentro del territorio libio. Pero peor aún, está listo para entrar en combates en contra de Turquía en territorio libio. Ahora entiende, la disputa marítima que existe entre Egipto y Turquía no solamente calienta el ánimo y podría enfrentar de manera más rápida a Egipto con Turquía, no solamente en el Mediterráneo, sino también en territorio libio, lo cual quiere decir que Egipto no renunciará y apoyará precisamente a Haftar, al señor Haftar, precisamente el líder precisamente de la resistencia de Libia, mientras que Turquía apoya al gobierno de unión nacional impuesto por la Organización del Atlántico Norte. O sea, que el enfrentamiento de Egipto es más factible porque no solamente tiene la disputa marítima, sino que también tiene la disputa en Libia. Pero Grecia ha advertido precisamente al gobierno de Turquía, pese a todo lo que dice el señor Tayyip Erdogan y su ministro de Relaciones Exteriores, que advierte Grecia que no permitirá más que sus aviones de combate sigan violando su espacio aéreo, así también como su espacio marítimo. Que dice lo siguiente: el gobierno de Grecia advierte a Turquía que no permitirá que siga violando su espacio aéreo y su espacio marítimo. Grecia, a pesar de ser una nación pequeña, tiene la capacidad de defenderse y lo hará ante cualquier amenaza. Ok, esto significa que las advertencias entre una nación y otra, dos miembros de la Organización del Atlántico Norte, se pueden enfrentar tarde o temprano. Pero Turquía, como yo lo dije, es un potro desbocado, el señor Tayyip Erdogan, porque no solamente se está enfrentando o se va a enfrentar a la Organización del Atlántico Norte. Digo, si es que los europeos creen que vale la pena la Organización del Atlántico Norte, porque yo me imagino que si hubiera un conflicto real entre Turquía y Grecia, estoy seguro que muchas naciones europeas cruzarían las manos.
cruzarían las manos y no harían absolutamente nada por no echarse encima a Estados Unidos o a Turquía, por intereses económicos. Pero entonces yo le pregunto a usted, hermano europeo, de España, de Italia, de Portugal, que hablan español, hablan mucho español, de Francia, de cualquier región, le pregunto, entonces, ¿para qué sirve la Organización del Atlántico Norte? Como le dije yo, o sea, al final, no trae seguridad ni estabilidad, todo lo contrario, trae inestabilidad e inseguridad. Pierden su independencia, pierden su total libertad, porque ahora son miembros en los cuales este Parlamento Europeo decide el futuro de 17 naciones europeas. Un Parlamento Europeo que representa los intereses de la oligarquía, de las multinacionales, deciden cuáles son las leyes que se van a aplicar en 17 naciones. ¿A eso le llaman independencia? ¿A eso le llaman progreso y desarrollo? Por supuesto que no. Bueno, es mi punto de vista. Yo no sé, yo lo miro como un total fracaso, la Unión Europea. Lo mismo que la Organización del Atlántico Norte. Entonces, yo le pregunto, ¿qué va a pasar? Aquí es donde yo digo, por eso dije e insisto nuevamente, que la Organización del Atlántico Norte se tiene que acabar. Tiene que morirse, como lo dijo el señor Macron. La Organización del Atlántico Norte tiene muerte cerebral y es necesario que termine la Organización del Atlántico Norte. Y qué mejor que un enfrentamiento entre Turquía, Grecia y Egipto para que se dé cuenta Europa que necesita ser totalmente cada nación independiente, que tenga su propia moneda, su propia frontera y que decida su propio futuro. ¿Por qué? Porque eso de la unión es un total fracaso. Yo digo con toda honestidad, y mis hermanos españoles no van a dejar mentir, que desde que crearon la Organización del Atlántico Norte y digamos la Unión Europea, España, Portugal, Grecia se fueron al hoyo, incluyendo a Italia, o todas las naciones europeas se fueron al hoyo, se acabaron. La pobreza se incrementó. Antes los españoles vivían bien, ahora están en la miseria. Lo mismo que los portugueses o lo mismo que los griegos. Vean las cosas como son. Yo digo las cosas como son. Bueno, es mi punto de vista, porque yo conozco lo que está pasando. Entonces, no conviene la Unión Europea. Ojalá y todos estos conflictos sirvan para que reflexionen los ciudadanos y digan no más a la Organización del Atlántico Norte, no más a la Unión Europea. Mejor cada quien su frontera, su nación, su moneda, y que cada gobierno actúe conforme a sus intereses y a los intereses del pueblo. Bueno, es mi punto de vista. De ahí, cada quien piense lo que quiera. Precisamente para eso hago los videos, expongo los hechos de la noticia y le pido que me deje un comentario. Pero déjenmelo, porque esto es muy importante lo que acabo de decir. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.